Muy bien, bienvenidos todos y todas a esta tercera semana para nuestro módulo 1, Fundamentos de Industria Médica. Como siempre, hacer algunas salvedades, recordarles que mantenemos siempre la cámara apagada y cuando ustedes tengan gusto participen, por favor, los motivo a que participemos con preguntas, con cualquier tipo de aporte, experiencias que se relacionen con los temas que vamos a ir abordando y de esta manera le sacamos mayor provecho a la clase en vivo. Bueno, aquí ya me pueden confirmar por favor que estamos viendo pantalla proyectada sin ningún inconveniente. Excelente, gracias. Bueno, para esta semana hay muchos elementos interesantes que vamos a abordar. Vamos a empezar por los elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de clasificar los dispositivos médicos. Resulta que estos no se clasifican al azar, sino que se toma en consideración la descripción propia del dispositivo, cuál es la intención del uso y también, muy interesante, el riesgo que representa, ¿verdad?, para un futuro paciente. Importante también recalcar que a nivel mundial existen reguladores, ¿verdad?, o entidades reguladoras de dispositivos médicos y los más fuertes, ¿verdad?, son la FDA, que cubre, por lo menos está más bien ubicada en los Estados Unidos, pero tiene mucha influencia a nivel mundial. Y también por el lado de Europa tenemos a la MDR, que ambos, ¿verdad?, fungen un papel súper importante en la parte de regulaciones para lo que es la comercialización de dispositivos en el planeta. La FDA, por sus siglas en inglés, ¿verdad?, hace mención a la Administración de Alimentos y Medicamentos. Es una agencia federal de los Estados Unidos que protege la salud pública, garantiza la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos. Y por su parte, la MDR, que es un reglamento sobre productos sanitarios, es el marco regulatorio de la Unión Europea para dispositivos médicos. Se centra también en la seguridad, el rendimiento y la vigilancia post-comercialización, muy importante. Los dispositivos médicos, de acuerdo a lo que dicta la FDA, porque de hecho vamos a ver cuál es la visión de la FDA y después la visión de la MDR, pero principalmente para la FDA ellos consideran, ¿verdad?, que existen 4 grupos de dispositivos médicos: los clase 1, clase 2 y clase 3. Los clase 1 no están destinados para ser utilizados como apoyo o para el mantenimiento de la vida o para tener una importancia sustancial en la prevención de daños a la salud humana, y estos no pueden presentar un riesgo potencial irrazonable de enfermedad o lesión. Ejemplos de los dispositivos que caen en esta agrupación pueden ser las paletas para la lengua, que son bien feas. Bueno, decían unos cercanos recientemente que ahora las hacen hasta con sabores, pero yo recuerdo que cuando yo era chiquitilla, ¿verdad?, pues era esa paleta amarga, horrible y espantosa, pero bueno, todo va cambiando. La máscara de oxígeno, camas de hospitales, ropa de hospital, vendas, bolsas para desechos hospitalarios. O sea, podemos decir en grandes rasgos que los dispositivos que entran en esta categoría son de un nivel de riesgo bajo. Los dispositivos de clase 1, que son los que estamos abordando, están sujetos a requisitos que son conocidos como controles generales, y estos contemplan pues varios aspectos que vamos a ir abordando. Por ejemplo, contemplan lo que es la adulteración, que se considera cuando un producto está adulterado, ¿verdad?, si incluye cualquier sustancia que está sucia, podrida, descompuesta, o si se prepara, empaqueta o guarda en condiciones antihigiénicas. O sea, no porque tengan un riesgo bajo se van a desatender, ¿verdad?, muchas de estos controles generales, también deben aplicárseles. El etiquetado incorrecto
Las disposiciones de etiquetado incorrecto cubren varios aspectos, ¿verdad? De requisitos específicos cuando se trata de algunos fármacos o dispositivos. El registro y listado de dispositivos, tanto los fabricantes como los procesadores que participan en la producción y en la distribución de dispositivos médicos, destinan, ¿verdad?, muchas de los registros, los controles acerca de estos dispositivos para ser entregados a la FDA y que estos pues sean de su conocimiento. Los dispositivos prohibidos. La prohibición de dispositivos médicos es una prohibición total de la venta, de la distribución y la fabricación actual y futura de un dispositivo médico. Perfectamente la FDA, ¿verdad?, tiene esa potestad de obligar a que un fabricante ya no pueda volver a producir un dispositivo si este se considera peligroso. La notificación y otros recursos. Aquí se requiere de la notificación y recursos para proteger al público de dispositivos defectuosos o fraudulentos. Los registros e informes. La FDA tiene también la autorización de promulgar reglamentos que exijan a los fabricantes, importadores y distribuidores de dispositivos a mantener registros e informes que garanticen que los dispositivos no están adulterados o mal etiquetados. Y por último, tenemos dispositivos restringidos y buenas prácticas de fabricación. La FDA está autorizada a restringir la venta, la distribución o el uso de un dispositivo si no puede haber una garantía razonable de su seguridad y eficacia. Entonces vean qué importante que es que dentro de la clase 1 también tienen que involucrarse este tipo de controles que son generales. Y cuando dice generales es porque inclusive aplican para clase 2 y 3, que vamos a ver a continuación. Los clase 2, ¿verdad?, son dispositivos que presentan un riesgo moderado para los pacientes y requieren controles especiales para garantizar su seguridad y eficacia, más allá de los controles generales de los dispositivos de clase 1. Ejemplos de estos pueden ser los catéteres, suturas absorbibles, jeringas, sillas de ruedas eléctricas, los guantes quirúrgicos, kits de prueba de embarazo y lentes de contacto, por mencionar algunos. O sea que los clase 2 obedecen a un nivel de riesgo medio. Los dispositivos de clase 2 están sujetos a los controles generales que vimos antes, pero también se añaden controles especiales y estos tienen que ver con el rendimiento del dispositivo, la vigilancia posterior al mercado, registro de pacientes, registros especiales de etiquetado, requisitos de datos previos a la comercialización y algunas guías de uso. Los clase 3 sostienen, ¿verdad?, o sustentan la vida. Se implantan o presentan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Solo el 10% de los productos sanitarios entran en esta categoría. Y algunos ejemplos pueden ser las válvulas de reemplazo cardíaco, marcapasos, ventiladores de alta frecuencia, monitores de obtención de muestras de sangre fetal, prótesis implantadas, y estos son de riesgo alto. Y al igual que las anteriores, los clase 3 contemplan también como requisitos los controles generales que ya veíamos, los controles especiales que también acabamos de abordar, y se adicionan las notificaciones previas a la comercialización. Estas tienen que ver con aspectos como la revisión rigurosa. Aquí, a diferencia de los dispositivos de clase 1 y 2, que tienen controles generales y especiales, los clase 3 requieren un nivel más alto de control regulatorio. También la evidencia de seguridad y eficacia. Los fabricantes deben presentar una cantidad significativa de datos científicos y evidencias clínicas para demostrar que el dispositivo es seguro y eficaz para su uso previsto. La aprobación obligatoria. La FDA debe aprobar, ¿verdad?, la solicitud para poner en marcha, ¿verdad?, esta comercialización. Los dispositivos
deben tener esta aprobación antes de poder ser distribuidos. Sin la aprobación, el dispositivo se considera adulterado y no podría comercializarse. Y por último, la vigilancia postmercado, ¿verdad? A menudo el proceso también incluye la vigilancia postmercado para monitorear el rendimiento del dispositivo después de su lanzamiento al mercado. O sea, inclusive, ¿verdad? A pesar de que hay mayor nivel de reglas, ¿verdad? Y de requerimientos para que este tipo de dispositivos pueda ser comercializado y se habla, ¿verdad?, de estas pruebas científicas y demás, pues de ahí no sería extraño encontrar que una vez que sean distribuidos, por allá aparezcan casos, ¿verdad?, de personas que tal vez sufren alguna afectación secundaria, inclusive la muerte, y aquí, ¿verdad?, podría perfectamente intervenir la FDA. Vamos a ver si esto queda claro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver quién me ayuda y participa voluntariamente, ojalá, para no tener que llamar por lista. ¿Cuál es la clasificación de cada dispositivo médico? Voy a ampliar un poquito acá. Vamos a tomar en consideración que le vamos a colocar una letra C cuando queremos hacer referencia a clase 2, una letra B cuando queremos hacer referencia a clase 1 y una letra A clase 3. Y el primer ejemplo, ¿verdad?, que tenemos por acá, permítanme para ajustar la pantalla, puede ser por aquí, un cable guía para catéter. Si nosotros quisiéramos saber qué tipo, ¿verdad?, de clasificación es pues obviamente, bueno, por lo menos no somos expertos en la parte de este tipo de dispositivos. Si hay alguien experto, pues excelente, más bien le invito a que participe, pero es importante conocer, ¿verdad?, qué es un cable guía para catéter. Y este es un cable en espiral, como se ve en la pantalla a la izquierda, diseñado para encajar en el interior de un catéter percutáneo con el fin de dirigir el catéter a través de un vaso sanguíneo. Este tipo de dispositivo es un clase 2. Por eso tiene, ¿verdad?, ahí con el check, correcto, Cindy. Por eso tiene ahí en el check la letra C, que hacía referencia al clase 2. Bien, ahora tenemos por acá, permítanme también volver a ajustar. Y en este caso dice estetoscopio, ¿verdad?, aplicación cardiovascular. Y pues es uno manual, es un dispositivo mecánico utilizado para proyectar los sonidos asociados al corazón, las arterias y las venas y otros órganos internos. ¿Qué tipo de clase, ¿verdad?, de dispositivo médico es este dispositivo como tal? Bueno, como vemos ahí, este sería un clase 1, ¿verdad?, que dentro del ejercicio, correcto, Dylan, gracias, gracias, Erika. Dentro del ejercicio, el clase 1 se le estaba asignando la letra B, como vemos ahí el check en pantalla. Muy bien. Y por último, este es un implante inflable de pene y es una aplicación en gastroenterología. Este implante, ¿verdad?, se coloca obviamente dentro del miembro. Es un dispositivo que consta de 2 cilindros inflables implantados en el pene, conectados a un depósito lleno de líquido radiopaco, implantado en el abdomen, y una bomba manual subcutánea implantada en el escroto. Cuando los cilindros se inflan, proporcionan rigidez al pene. Este dispositivo se utiliza en el tratamiento de la impotencia eréctil. Bueno, vi que varios ahí estaban participando en el chat, excelente, muchas gracias. Creo que por ahí un compañero o compañera no acertó, pero la respuesta correcta, ¿verdad?, este es un clase 3 y la letra asignada para identificarlo es la letra A, porque es implantado, correcto, sí, muy bien, excelente. Bien,
Eso que acabamos de abordar es la clasificación que propone la FDA, pero recordábamos al inicio que no es la única entidad reguladora de esta materia en el mundo. También tenemos la MDR para lo que es la Unión Europea y ellos tienen también su propia clasificación, no muy diferente realmente. Ellos agregan una categoría adicional, utilizan clase 1, clase 2A, 2B y 3. Vamos a verlas. Para la clase 1 establecen que cubren dispositivos no invasivos, quiere decir que no tocan al paciente o solo entran en contacto con la piel intacta. Algunos ejemplos son dispositivos como vendas, guantes y termómetros simples. Tienen un nivel de riesgo bajo y aquí ellos se guían por reglas. Las reglas que aplican para este tipo de riesgo son las que van del 1 al 4. Vamos a conocer un poquito acerca de estas. La regla 1 dice que todos los dispositivos no invasivos se clasifican como clase 1. Regla 2, todos los dispositivos no invasivos destinados a canalizar o almacenar sangre, líquidos corporales, células o tejidos, líquidos o gases con el fin de una eventual infusión. La regla 3, todos los dispositivos no invasivos destinados a modificar la composición biológica o química de tejidos o células humanas, de la sangre, de otros líquidos corporales o de otros líquidos destinados a ser implantados. Y la regla 4 establece que todos los dispositivos no invasivos que entren en contacto con piel o mucosa lesionadas si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para compresión o para absorción de exudados. ¿Okay? Luego tenemos los clase 2A. Aquí cubren dispositivos invasivos, es decir, cualquiera que se introduce en el cuerpo, ya sea a través de una herida en la piel o una abertura en el cuerpo. Ejemplo, audífonos, catéteres cortos y software médico básico. El riesgo aquí es moderado y aplican las reglas que van de la 5 a la 8. La 5 dice que todos los dispositivos invasivos con respecto a orificios corporales, excepto los dispositivos quirúrgicamente invasivos, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo activo. La regla 6, todos los dispositivos quirúrgicamente invasivos destinados a un uso transitorio. Regla 7, todos los dispositivos quirúrgicamente invasivos destinados a un uso a corto plazo. Y la regla 8, todos los dispositivos implantables y dispositivos quirúrgicamente invasivos de largo plazo. O sea, tienen que cumplirse estas reglas para que entren en una categoría 2A. La clase de riesgo 2B cubren dispositivos activos, o sea que dependen de una fuente de energía eléctrica o de cualquier otra fuente de energía que no sea la generada por el cuerpo humano o por la gravedad. Ejemplos, respiradores, bombas de infusión e incubadoras neonatales. El riesgo aquí es moderado alto y aplican las reglas de la 9 a la 13. La 9 dice que todos los dispositivos activos destinados a administrar o intercambiar energía, controlar o supervisar el rendimiento de dispositivos activos, emitir radiaciones ionizantes con fines terapéuticos, controlar, supervisar o influir directamente en el rendimiento de dispositivos implantables activos. La regla 10, dispositivos activos destinados al diagnóstico y seguimiento. Regla 11, programas informáticos destinados a proporcionar información que se utilice para tomar decisiones con fines diagnósticas o terapéuticas. Regla 12, todos los dispositivos activos destinados a administrar y o eliminar medicamentos, líquidos corporales u otra sustancia hacia o desde el cuerpo. Y la regla 13, todos los demás dispositivos activos se clasifican como clase 1. La clase 3, la última clase, son reglas especiales que cubren los dispositivos que no entran en los primeros sets de reglas anteriores, ¿verdad? Como los nanomateriales. ¿Y qué es eso? Bueno, por ahí se los puse en amarillito. Los nanomateriales son sustancias creadas mediante nanotecnología, con una o más dimensiones en la escala nanométrica. Su pequeño tamaño hace que posean propiedades únicas, distintas
a las del mismo material a granel, lo que permite su uso en el campo como la electrónica, la sanidad, la cosmética y la protección medioambiental. Ejemplos de este tipo de riesgos: los marcapasos, los stents y software de IA, ¿verdad? Inteligencia artificial terapéutica. El riesgo alto. Y aquí se aplican reglas que van desde la 14 a la 22. La 14 nos dice que trata sobre las obligaciones de los distribuidores, incluyendo cómo deben informar sobre riesgos y no conformidades. Artículo 15 se refiere a las obligaciones del representante autorizado del fabricante. El 16 define las obligaciones del importador, así como las del representante del fabricante en el territorio de la Unión. El 17 detalla el registro y la trazabilidad de los productos. El 18 habla sobre el etiquetado de las instrucciones de uso. La 19 establece los requisitos para la declaración de la Unión Europea de conformidad. La 20 contempla los requisitos para sistemas y paquetes de procedimientos. 21 define el uso de normas armonizadas para la conformidad. Y el 22 detalla el proceso de la evaluación de la conformidad. Así que vemos algunas pequeñas similitudes, ¿verdad?, entre estas categorías, pero obviamente los dos entes reguladores como tal digamos que han definido sus reglas, y obviamente dependiendo de hacia dónde sea la exportación o la importación, según sea el caso, de los dispositivos médicos, así aplicaría este tipo de clases. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos evaluar por la válvula cardíaca, utilizando la clasificación de la FDA versus la de la MDR. Bueno, esta válvula se clasifica como un dispositivo médico de clase 3, tanto según la FDA como la MDR. En la FDA, la clasificación se basa en el riesgo potencial para la salud y la necesidad de un control riguroso. La clase 3 es la categoría más alta de riesgo y requiere una evaluación exhaustiva por parte de la agencia reguladora antes de su comercialización. En el MDR, la clasificación se realiza siguiendo la regla 8 de clasificación, que se refiere a los dispositivos médicos implantables activos y sus accesorios. La válvula cardíaca, al ser un dispositivo médico implantable activo, se clasifica como clase 3 según esta regla. Así que no están del todo, por decirlo de alguna manera, divorciadas estas clasificaciones, solamente que tienen pues una visión, ¿verdad?, distinta, pero vemos que al fin de cuentas hacen referencia a niveles de riesgo bajo, medio, medio alto o alto, según sea el caso. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos y muchachas, hasta acá? ¿O alguien que quiera hacer algún aporte que tenga que ver con lo que hemos abordado hasta el momento? Correcto, Cindy, similares pero con un mismo propósito regular. Correcto, que es regular que pues todo sea seguro, ¿verdad? Y que a fin de cuentas el paciente que lo vaya a utilizar pues pueda encontrar o lograr una mejoría, obviamente para su salud. Exacto, exacto, así es, para el paciente en sí, que es lo más importante. Gracias, Cindy. ¿Me confirman si vamos claritos hasta el momento? Por favor, con un dedito arriba. Excelente. Ahora, ¿cómo es el proceso de registro de los dispositivos médicos según la FDA? Bueno, debe haber un registro de mercado, ¿verdad? La FDA tiene diferentes tipos de registro antes de la comercialización de los productos. Generalmente tiene que aplicarse estos 6 pasos o etapas que vamos a detallarlas. Tiene que aplicarse un formulario de 510, que es una notificación previa a la comercialización, una solicitud de clasificación de nuevo, una aprobación previa a la comercialización, la exención de dispositivos humanitarios, la exención de dispositivos de investigación y por último la autorización de uso de emergencia. El primero, el formulario 510, que es una notificación previa a la comercialización.
Esta notificación pretende demostrar que el producto que se va a comercializar es al menos tan seguro y eficaz como un dispositivo comercializado legalmente que no requiera una PMA, que es un Pre-Market Approval, o una aprobación previa a la comercialización. Los tipos de formulario 510 son tres: el tradicional, el abreviado y el especial. El tradicional es el más común. Aquí el remitente proporciona información descriptiva sobre las indicaciones de uso del dispositivo, la tecnología aplicada, los resultados de las pruebas de rendimiento para demostrar una equivalencia sustancial. El abreviado, ya ahorita la leo, Cindy. El abreviado proporciona recomendaciones sobre un enfoque opcional que puede usarse para demostrar una equivalencia sustancial en las notificaciones previas a la comercialización. Utiliza documentos de orientación, controles especiales y estándares de consenso voluntario para facilitar la revisión previa a la comercialización de las presentaciones del 510K por parte de la FDA. Y el formulario especial es una vía opcional para determinadas modificaciones de dispositivos bien definidos cuando el fabricante modifica su propio dispositivo legalmente comercializado o los procedimientos de control de diseño producen resultados fiables que pueden constituir, además de otros requisitos contenidos en el formulario como tal, la base para la equivalencia sustancial. Y déjenme ver el aporte que estaba haciendo la compañera. Dice: en la empresa donde estamos trabajando están a la espera de que la FDA nos apruebe para ver si podemos ya comenzar a producir. Sí, así es. Es que la FDA es el papá de los tomates, ¿verdad? En industria médica y también en industria alimentaria, pero obviamente para nuestro interés por acá. El paso 2, la solicitud de clasificación de nuevo. Este es un proceso, ¿verdad?, donde se crea para proporcionar una vía y clasificar los nuevos dispositivos médicos para los que los controles generales por sí solos o los controles generales y especiales proporcionan una garantía razonable de seguridad y eficacia para el uso previsto, pero para los que no existen un dispositivo previo legalmente comercializado. O sea, que a veces hay, ¿verdad?, dispositivos que ya existen, que ya pasaron, por así decirlo, por donde asustan, o sea, ya pasaron por muchos procesos de validación y pues volver a ingresar un producto de estos al mercado, pues no es nada novedoso. Sin embargo, cuando hay algo completamente novedoso, diferente, del que no se tiene experiencia previa, ¿verdad?, pues hay que hacer esta solicitud. La clasificación de nuevo es un proceso de clasificación basado en el riesgo. Hay una alternativa a las buenas prácticas de manufactura, que sigue siendo necesario, pues, en estos casos presentar siempre este formulario 510. En el paso 3, la aprobación previa a la comercialización es el proceso de revisión científica y reglamentaria de la FDA para evaluar la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos de clase 3. Los dispositivos de soporte vital o mantenimiento de la vida humana es el tipo más estricto de aprobación previa a la comercialización por parte de la FDA. Aquí no hay equivalencia con otros dispositivos previos. En el paso 4, la excepción de dispositivos humanitarios. Aquí se proporciona claridad a la industria y al personal de la FDA sobre las prácticas de revisión actuales para el programa de exención de dispositivos humanitarios. Los dispositivos médicos destinados a beneficiar a los pacientes en el tratamiento o diagnóstico de una enfermedad o condición que afecta o se manifiesta en no más de 8,000 individuos. El 5, la excepción de dispositivos de investigación. Hay una exención para dispositivos en investigación que permite utilizar el dispositivo en investigaciones en un estudio clínico con el fin de recopilar datos sobre seguridad y eficacia. Los estudios clínicos suelen realizarse para respaldar estos procesos. Solo un pequeño porcentaje, ¿verdad?, requieren datos clínicos para el respaldo de las solicitudes. Aquí a mí siempre pues me sale a relucir
que todos nosotros, ¿verdad? Con todo el respeto que todos se merecen, fuimos un poquito, por así decirlo, ¿verdad? De estudio clínico con el tema de las vacunas de ¿cómo se llama esto? Del COVID, ¿verdad? Porque no sé si ustedes en algún momento lo conocieron, lo escucharon, que había pues bastante confusión a nivel mundial. Se decía que las vacunas no pasaron por todos los procesos, por todas las etapas, ¿verdad? Como para que se aplicaran a la humanidad. Pero bueno, la urgencia, ¿verdad? Que había, casi que eh, omitió pasar todos esos procesos y lamentablemente, ¿verdad? Hoy por hoy, pues hemos visto las secuelas. Muchas personas han fallecido, han tenido que pasar por situaciones que vinieron a cambiarle la vida en temas de salud, enfermedades, ¿verdad? Que no se tenían antes de la vacuna y tristemente pues obedecen un poco a esa particularidad que no pasó por todas las etapas como tiene que ser. La fase o etapa 6, la autorización de uso de emergencia, un poquito eso también tiene que ver con lo que acabo de mencionar. La autoridad de uso de emergencia permite a la FDA ayudar a reforzar las protecciones de la salud pública de la nación contra los productos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, facilitando la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas necesarias en emergencias de salud pública. La FDA puede autorizar productos médicos no aprobados o usados, eh, no aprobados de productos médicos, perdón, ¿qué es esto? No aprobados o usos no aprobados de productos médicos que han sido aprobados previamente para ser utilizados en una emergencia. O sea, esto es un poquito de lo que pasó en el COVID. Me parece a mí que fue como la justificación que encontraron, ¿verdad? La emergencia, ante la emergencia, omitimos cubrir todas las etapas de investigación y de seguridad, pero lamentablemente teniendo claro de que podrían haber efectos rebote y pues lo que esto acarrea y ha acarreado, ¿verdad? En los últimos años a nivel de salud, que de hecho no es extraño, ¿verdad? Mucha de la evidencia que hay acerca del crecimiento de la industria médica obedece precisamente a ese efecto rebote de vacunas en el 2019. Pero bueno, en resumen, ¿verdad? Estas son las etapas para lo que es la aprobación y comercialización de dispositivos médicos. En esa primera etapa ya lo veíamos, que es la aplicación del formulario 510, bien sea el tradicional, el abreviado o el especial, ver si aplica el formulario de nuevo, la PMA, el de ayuda humanitaria, el IDE y el último que es el autorizado para productos médicos aprobados ante una emergencia. Así que cuando ustedes han tenido la posibilidad, ¿verdad?, de participar en un proceso de producir un dispositivo médico, probablemente, ¿verdad?, probablemente no tienen noción de todo lo que hay atrás de esa producción. Pero es un proceso largo, tedioso, muy exigente y en todo momento, pues obviamente está presente la FDA para validar que el proceso se está cumpliendo como tiene que ser y si en algún momento se detecta pues alguna no conformidad, pues como lo veíamos en su momento, está en toda la autoridad de detener de forma parcial o total un proceso de fabricación de productos si estos no están cumpliendo con aspectos de seguridad. Las prácticas fundamentales en la industria médica. Bueno, giran en torno a las buenas prácticas de manufactura, las BPM, que son un conjunto de normas y procedimientos que garantizan la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos médicos y farmacéuticos. Estas prácticas abarcan la capacitación del personal, la higiene de las instalaciones, el control de la calidad en los materiales y procesos y la documentación detallada
de cada etapa de la producción, desde la materia prima hasta el producto final. Algunos componentes claves de las BPM o las buenas prácticas de manufactura en industria médica son el personal, las instalaciones y equipos, los procesos y procedimientos, el control de la calidad y la documentación. Obviamente el personal tiene que estar calificado y capacitado para poder realizar todas sus funciones de forma óptima. La empresa también tiene la responsabilidad de generar inducciones, ¿verdad? Y capacitaciones continuas. Las instalaciones y equipos que están subrayados en amarillito, porque vamos a ver un tema más adelante que refuerza este punto, deben mantenerse siempre altos estándares en el manejo de la higiene, la limpieza y el orden de las áreas comunes y de los equipos que se utilicen, que los mismos deben estar calibrados, tiene que darles un buen mantenimiento y estar muy bien controlados para que el funcionamiento sea óptimo. Los procesos y procedimientos, obviamente es crucial que existan en todo lo que se hace en la empresa, que estén documentados y que puedan ser aplicados de forma correcta. El control de la calidad debe estarse verificando desde las materias primas hasta los controles que se aplican en los procesos para asegurar que el producto final va a cumplir con el estándar. Y la documentación, pues todas las actividades, los procedimientos y resultados de los controles deben estar debidamente registrados para garantizar que se conoce la trazabilidad y la transparencia del proceso. La trazabilidad es tener todo el detalle, desde que se recibió la materia prima hasta que el producto fue terminado, fue distribuido y colocado en manos de un cliente. Conocer los detalles de fechas, horas, incidentes, cantidades de insumos utilizados, etcétera, todo eso es la trazabilidad. Los objetivos principales de las buenas prácticas de manufactura en industria médica, bueno, número 1 es la seguridad del paciente. Se deben minimizar los riesgos de contaminación, los defectos, los errores que puedan afectar la salud de los pacientes. La calidad del producto asegura que los productos médicos y farmacéuticos sean seguros, eficaces y de alta calidad, con la concentración correcta de ingredientes activos. El cumplimiento normativo permite a las empresas cumplir con los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades de salud, y la mejora continua fomenta un sistema integral de calidad total que implica la mejora constante de los procesos y la adaptación a nuevas exigencias. La higiene, bueno, este es un tema, ¿verdad?, que prácticamente es la clave del éxito en industria médica. Es una práctica de limpieza y obedece a un conjunto de hábitos para mejorar la salud de las personas, de la familia, de la comunidad, previniendo enfermedades e infecciones. Se puede lograr la higiene a través de procesos de limpieza y desinfección que, aunque son distintos, o sea, ambos son distintos, se complementan perfectamente. La limpieza elimina la suciedad visible y la materia orgánica con agua y detergente, mientras que la desinfección elimina virus, bacterias y hongos de superficies que fueron limpiadas previamente. Se deben realizar en ese orden, o sea, yo primero limpio y después desinfecto, no puedo hacerlo al revés. Se recomienda empezar por las zonas que están más altas hacia las más bajas, porque obviamente entre más cerca está el área, ¿verdad?, del contacto del ser humano y del piso, pues mayor nivel de suciedad hay presente. Si se hace al revés, estaríamos llevando un poco de contaminación a las zonas altas, donde probablemente no estaba tanto el nivel de contaminación. Hay que seguir las instrucciones del fabricante para el uso de los productos químicos en todo momento. Y entonces, súper importante recalcar, primero limpiamos, después desinfectamos. La limpieza se va a lograr siempre con el uso de agentes limpiadores, como compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos y limpiadores solventes. La desinfección se va a lograr con el uso de agentes desinfectantes, como el vapor, el agua caliente y compuestos químicos, como los compuestos de cloro, de yodo, de amonio cuaternario, entre otros.
Los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con el agua caliente o vapor. No es un método muy utilizado ya que requiere mucha energía para la aplicación y obviamente las empresas hoy andan buscando cómo reducir los costos, pero bueno, es algo bastante efectivo. La eficiencia de estos desinfectantes depende mucho de factores como el tiempo de exposición, o sea, no es el que a mí se me ocurra, ni rapidito, ni un exceso creyendo que entre más va a haber cobertura. Es el que recomienda el fabricante. La temperatura también es clave para que sea eficiente. La concentración, ahí cuando nos proponemos hacer mezclas, ¿verdad? Y ahí un poquillo simpático el comentario en las casas, ¿verdad? Algunas amas de casa de pronto dicen, ay, voy a rendir este chorrito que me quedó de cloro y le zampan un montón de agua. Tal vez sin saber que lejos de hacer un bien o de tener más producto, lo que hizo fue destruir, ¿verdad? Su efecto, porque no es antojadiza la mezcla, tiene que obedecer a indicaciones de etiquetado. ¿Qué papel juega el alcohol en la limpieza y la desinfección? Porque siempre que toco este punto, ¿verdad? Los que ya han tenido experiencia en industria médica ven al alcohol como si fuera la solución a todos los problemas. El alcohol, principalmente el etílico y el isopropílico, actúan como un antiséptico y desinfectante, pero lo que hacen es dañar la membrana celular de los microorganismos y desnaturalizar las proteínas de estos microorganismos, lo que lleva a la inactivación y a la muerte de bacterias, hongos y virus. Su eficacia va a depender de la concentración. Lo óptimo está entre 60 y 90%. También recordemos que se evapora muy rápido el alcohol y la capacidad para disolver grasas y residuos, lo que lo hace ideal para limpiar superficies y preparar la piel antes de procedimientos médicos. Y vean qué importante, o sea, el alcohol generalmente debería ser únicamente aplicado en manos o en piel, esa es la recomendación. No es que no se pueda aplicar en superficie, sí se puede hacer, pero no es tan efectivo. El alcohol etílico es común en la desinfección de piel y superficies, especialmente en entornos médicos o a concentraciones del 70%. El alcohol isopropílico también se usa para desinfectar y es particularmente útil para disolver grasas, suciedad y residuos en superficies, además de su rápida evaporación. En los procesos de limpieza y desinfección vamos a ir viendo pues algunas particularidades. En el caso de la limpieza, lo importante siempre va a ser preparar el área, retirar todos los objetos y los alimentos del área que se va a limpiar, eliminar la suciedad gruesa, usando un paño seco o barrer para retirar el polvo y los restos visibles de suciedad. Luego, lavar con detergente las superficies, bien sea con el uso también de agua, ¿verdad? Y frotando las áreas si es necesario. Y por último, enjuagar para eliminar el detergente con agua limpia y evitar residuos del mismo. Cuando este proceso ha finalizado, podremos aplicar el proceso de desinfección, que dice que hay que verificar que esté bien limpia el área, asegurarse de que la superficie esté libre de suciedad e inclusive esté libre de detergentes. O sea, si limpiamos, aplicamos detergente y por A o por B quedaron residuos del detergente y venimos a aplicar un desinfectante encima, prácticamente ahí, ¿verdad? Dañamos el proceso. Luego hay que aplicar el desinfectante utilizando el que corresponda a cada empresa, ¿verdad? Y cada área debe ser tratada de forma particular. No podemos aplicar necesariamente el mismo desinfectante a cualquier área, ¿verdad? De forma pareja, porque hay productos pues que no son compatibles, ¿verdad? Con el entorno. Siempre hay que seguir las instrucciones del fabricante. Se puede utilizar o se puede aplicar el desinfectante con cubeta, pulverizador o con un paño. Dejar actuar. Esto va a permitir que el desinfectante permanezca en la superficie el tiempo específico para eliminar los microorganismos. Aclarar si es necesario, o sea, enjuagarlo con agua
A veces el desinfectante no es necesario quitarlo, se deja ahí. Y enjuagar si fuera necesario, ¿verdad? Como una segunda etapa para garantizar pues que no queda ningún residuo del desinfectante. Pero repito, va a depender de lo que estemos tratando en ese momento. No es lo mismo estar hablando de limpiar y desinfectar el piso, ¿verdad? De un pasillo al piso de un baño o al piso de un cuarto limpio. Factores que afectan la eficiencia de los procesos de limpieza. Bueno, va a depender el tipo de suciedad que queremos remover, la calidad del agua que se dispone, la temperatura del agua, el tipo de detergente que se utiliza, la velocidad o la fuerza que se aplique en el proceso, el tiempo de contacto con el detergente y la concentración del detergente. Por ejemplo, en el tipo de suciedad a remover, la suciedad se puede clasificar como gruesa o líquida. Otra forma de clasificarla es según su fijación a la superficie. Hay suciedad que es libre, suciedad que es adherente o que está incrustada. Y donde esta última requiera de acciones mecánicas o químicas para la eliminación. No es lo mismo que usted pase un trapito, ¿verdad? Ahí en un charquillo de agua sucia, a que estemos frente a un lugar donde ya hay meses, ¿verdad? Y años donde no se ha pasado un trapo y ahí probablemente la suciedad está incrustada. Entonces un trapo no hace mucho. La calidad del agua también es clave porque esta debe estar libre de agentes patógenos, de metales tóxicos o de olores que sean percibibles. Es recomendable el uso de mangueras para la aplicación que cuenten con pistola de hule. Y en caso de utilizar estañones o baldes plásticos, estos deben estar limpios y mantenerse siempre tapados para evitar que se contaminen. El tipo de detergente que se utiliza, bueno, la acción limpiadora del agua puede mejorarse agregando detergente o jabón. El tipo de detergente que se utilice debe ser compatible con el tipo de suciedad que se desea remover y con la clase de agua que se utiliza para limpiar. La temperatura del agua. Bueno, debe ser lo suficientemente caliente para remover la suciedad de manera efectiva, pero no tan caliente como para que termine recocinando la suciedad y haciendo que se adhiera más a la superficie. Aquí estamos hablando entonces de un rango entre los 65 y 80 grados centígrados. Es un rango efectivo para la mayoría de las desinfecciones térmicas. La velocidad o fuerza con que se aplique el agua de lavado va a favorecer la remoción de la suciedad de la superficie, así como el uso de implementos de limpieza como cepillos, escobas, palas, que deben estar siempre en buen estado y limpios. El tiempo de contacto con el detergente para superficies puede ser de 5 minutos o más para asegurar la acción contra microorganismos. Para lavar instrumentos médicos, los detergentes enzimatizados requieren de 10 a 15 minutos para descomponer residuos biológicos. Y la concentración del detergente es necesario seguir las instrucciones del fabricante, colocadas siempre en la etiqueta del envase. Las tiras verificadoras deben estar a la mano para que el empleado pueda revisar constantemente la potencia de la solución desinfectante. La solución desinfectante debe reemplazarse si ésta se contamina o si su concentración disminuye a valores por debajo del mínimo recomendado por el proveedor del desinfectante. Como les decía antes, aquí no es jugar a mezclar, ¿verdad? Aquí hay que seguir lo que dice la etiqueta y si cometimos el error de poner más o menos, el intentar resolverlo, ¿verdad? Voy a ponerle un tantito más o voy a echarle un poquito más y empezamos en ese estira y encoge. Termina siendo una pérdida de tiempo y también de recursos. La recomendación es, si usted no lo hizo bien, lo ideal es desechar el producto porque ya no va a funcionar como tiene que ser. Un tema ahí también particular, cuando hablamos de desechar detergentes o desinfectantes, también hay que vigilar si hay alguna salvedad que hacer. No se puede echar en cualquier desagüe, ¿verdad? Así porque así depende de la sustancia química que sea, inclusive puede hacer que deba ser tratada de forma muy rigurosa.
El almacenamiento de sustancias limpiadoras y desinfectantes también es un tema bien importante en este tema de la limpieza. Las intoxicaciones causadas por los productos químicos de limpieza y desinfección son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos, como también lo es el hecho de tener que tirar mezclas de detergentes o desinfectantes que han caducado, o sea, que se han vencido. O sea, había un mal manejo del inventario, la pichinga o el galón quedó allá en el puro fondo, nadie se dio cuenta, pasaron años y cuando alguien vino a revisar y encontró, ya tenía 3 años de estar vencida. ¿Qué hacemos con esos productos, verdad? O sea, eso hay que tomar eh, ciertas decisiones importantes para que no generemos más contaminación si lo desechamos de forma incorrecta. Aquí la idea es que el producto, tanto de limpieza como de desinfección, sea bien almacenado. Aproximadamente un 20% del total de los accidentes laborales están relacionados con un mal manejo de almacenamiento de materiales y equipos. Algunas recomendaciones para el almacenamiento de estos líquidos y sustancias. Bueno, primero intentar recurrir siempre a comprar químicos que sean lo más inocuos posible. Esto es una de las principales medidas de seguridad, ¿verdad?, que se pueden implementar. 2, tener una correcta ventilación y protección frente al calor, la luz del sol o la humedad en las zonas de almacenamiento para evitar que se genere tal vez algún tipo de reacción química o descomposición o que inclusive se dañen las propiedades de estas sustancias. Garantizar que los recipientes siempre estén bien cerrados para evitar derrames y contactos peligrosos con los trabajadores. Disponer de una zona específicamente establecida para el almacenamiento de los productos de limpieza, fácilmente reconocible y señalizada, y en el cual se establezca un orden de peligrosidad y de forma de utilización. O sea, es inaceptable que las sustancias de limpieza y desinfección estén tiradas por todo lado. Debe haber un lugar centralizado para este fin. Aclarar incompatibilidades entre los productos químicos. Por ejemplo, hay productos que literalmente no se pueden ni volver a ver, o sea, no pueden estar a la par uno del otro. Y esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora de ordenarlos o de colocarlos, ¿verdad?, en estantes o donde sea que se tenga dispuesto para esto. Todo debe estar rotulado y etiquetado para identificar fácilmente cada producto. Aquí a veces, ¿verdad?, sale a colación que bueno, es que se desocupó un recipiente y para evitar, ¿verdad?, generar contaminación vamos a reutilizarlo. Bueno, cuidado, mucho cuidado. Por más que usted lave o crea haber lavado un recipiente, si usted pretende ponerle o colocarle una sustancia totalmente diferente a la que traía originalmente, puede ser riesgoso. Y además, que si se va a utilizar un recipiente para colocar una sustancia distinta y no se le quita la etiqueta, también ahí, ¿verdad?, podemos promover un accidente. Debe ser fácil acceso, debe haber fácil acceso a diferentes clases de materiales para el retiro sin riesgo de accidentes. O sea, a veces hay gente que hay que hacer malabares para poder sacar, ¿verdad?, un empaque o poder sacar algún tipo de galón. Lo colocaron en un área poco accesible, es todo un reto llegar hasta ese lugar y poder sacarlo con cuidado. Eso no es una buena práctica en el tema de almacenamiento. Respetar las recomendaciones de almacenamiento del fabricante en cuanto a la temperatura, distanciamiento y movimiento. Ese es otro tema. Cuando se va a trasladar o a transportar este tipo de sustancias, pues cuidado, hay algunas que no se pueden ni batir mucho. Equipar a los trabajadores con los correctos equipos de protección personal para evitar irritaciones o intoxicaciones cuando vayan a manipular las sustancias. Para evitar derrames, siempre deberíamos de disponer de bandejas o de cubetos de retención de un material compatible con los productos de limpieza. En el caso de que se produzcan derrames en el uso o almacenamiento de productos químicos, es importante disponer de materiales de absorción compatibles con su peligrosidad para recoger inmediatamente el líquido derramado y evitar que eso se extienda, ¿verdad?, y genere un peligro mayor.
Igualmente hay que eliminar correctamente los materiales absorbentes impregnados con químicos tras los derrames. Utilizar primero los productos más antiguos del almacén y agotar el contenido de un recipiente antes de empezar otro, porque a veces hay unas gente ahí media mañosilla, ¿verdad? Que tiene abiertos hasta 3 galones del mismo producto. Entonces eso es un mal manejo también de los inventarios. Eliminar recipientes vacíos, gestionando adecuadamente aquellos que necesiten un tratamiento especial por haber contenido algún tipo de sustancia peligrosa. O sea, tampoco todos los recipientes van parejo para la basura. Hay que tener mucho cuidado porque vuelvo y repito, a veces quedan unas pequeñas reservas dentro del recipiente que si no son bien manejadas pueden ocasionar un accidente. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas? ¿Quién ha tenido bueno, aquí estoy leyendo, no había visto el mensajito que había colocado la compañera. Déjenme hacerla partícipe porque también los aportes que ella aquí nos comparte son súper valiosos. Dice mantener etiquetas en buen estado para verificar su vencimiento. Excelente, compañera, ¿verdad? Puede ser que un envase tenga la etiqueta, pero está borrosa. ¿Y de qué sirvió, verdad? También nos está comentando que, déjenme aquí bajar, que el MSDS es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenamiento, el manejo, los procedimientos de emergencia, los riesgos potenciales a la salud relacionados con un material. Excelente, compañera, así es. O sea, hay mucha documentación disponible. El creer que manipular, ¿verdad? Ahí un líquido para limpiar o sea, algo que hay que tomar sin cuidado es un error. En industria médica, muchos de los productos que se compran son de hecho así etiquetados, ¿verdad? Sustancias industriales que probablemente tienen un nivel de concentración mayor, son más específicas que las que ustedes y yo compramos para el hogar. Entonces hay que tener cuidado. Recuerdo no hace mucho que un familiar que trabaja en uno de estos centros recreativos donde hay piscinas me había facilitado una pichinga. Yo ocupaba una pichinga para un proyectillo ahí de jardinería y me trajo la pichinga. Resulta que esta recipiente originalmente lo que contenía era una sustancia como de cloro específico para lo que es limpieza de piscina. Y para mi sorpresa, ¿verdad? Cuando yo recibo la pichinguilla, venía con tapa y todo. Yo vine a abrir esa tapa, bueno, vieras. Literalmente es un gas, ¿verdad? Lo que tenía todavía adentro. Eh, Al final no lo pude usar para la parte de jardinería porque obviamente estaba impregnado de esa sustancia. Yo pensé que teniéndola ahí como al aire libre, por así decirlo, se iba a quitar, ¿verdad? El aroma, el contenido que todavía estaba adherido a las paredes internas y no, era algo muy potente. Entonces, imagínense en el nivel de riesgo, ¿verdad? Si esto no se maneja correctamente a nivel de industria. Entonces, en la medida en que ustedes estén bien informados de todos los productos que se estén utilizando en la industria, de las recomendaciones del fabricante, en esa medida vamos a evitar accidentes, vamos a hacer mejor nuestro trabajo. Ahora, por ahí alguien podría preguntarse, ¿y para qué vemos esto? Si yo no me voy a poner a limpiar allá la empresa, si a mí no me van a contratar como misceláneo, por ejemplo. Bueno, tal vez no, pero si el día de mañana usted aplica para un puesto de control de calidad, usted tiene que conocer este tipo de detalles, porque dentro de sus obligaciones está la observación, está el conocimiento, va a tener que crear procedimientos de seguridad, de control y la parte de limpieza y desinfección es vital y por ende también debe ser controlada y estar regulada por procedimientos internos. Así que son cosas que nos ayudan, ¿verdad? Para tener criterios un poquito más amplios y también para guiar procesos más seguros que garanticen que la producción
y que las labores, las tareas que realizan los otros compañeros, pues están dentro de espacios seguros y controlados. Bien, ¿alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, algún comentario? ¿Queda todo clarito, chicos y chicas? Excelente, gracias ahí por confirmar. Bien. Aquí como vamos a ver en pantalla, bueno, aquí ya está disponible el examen de esta semana. Como vemos ahí las fechas, cierra el próximo martes, si Dios lo permite, a las 12 del mediodía. Recordemos que solo evaluamos lo que vemos en la semana. Ya lo que fue hoy al mediodía cerró, ¿verdad? El tiempo que estaba disponible para el examen 1 y 2. Ya en adelante, pues vamos a ir sintiéndonos un poquito más familiarizados con la dinámica de este programa de formación, donde solamente tenemos una semana para cumplir con la entrega del examen. Como siempre, si en el momento ustedes tuvieran alguna duda, cuando tal vez vuelven a repasar la materia o ver algo que no les queda claro, por favor los invito a que me puedan escribir y preguntar para poder darles el seguimiento y el acompañamiento que necesiten. De mi parte, eso sería todo por hoy. Agradecerles el tiempo que le dedican a las clases en vivo, los que pueden hacerlo, y los compañeros que por temas de trabajo o cualquier otro asunto no se pueden conectar, pues ojalá también le saquen provecho a las grabaciones y pues nos veríamos de hoy en 8, si Dios lo permite, ya cerrando el módulo 1. Feliz noche, muchachos y muchachas, gracias.